La renta variable del viejo continente, el mercado europeo duda entre el miedo al coronavirus que crece en países como Alemania, hoy con la alerta de la propia canciller saliente Angela Merkel, y por otro lado el renombramiento de Jerome Powell al frente de la Fed y que por un momento parecía que animaba la sesión. Finalmente el IBEX 35 arriba un 0,78%, 8.821 puntos, hoy impulsado por títulos como Telefónica, animado el sector teleco tras la operación del fondo estadounidense KKR sobre la parte de Telecom Italia, sobre el 100% de Telecom Italia. Vamos a ver qué sucede con esta operación. En cualquier caso, hoy sector alcista y que ha beneficiado al IBEX 35 con ese rebote de más del 6% en los títulos de Telefónica. Finalmente, el Eurostock 50, el K40 y el DAX alemán con recortes en esta sesión. Ha pesado un poquito más en ese lado lo que sucede con el miedo a la pandemia y esas alertas que citábamos de Angela Merkel, que las alzas de Wall Street y el renombramiento de Jerome Powell al frente de la Fed. En cualquier caso, analizamos el mercado con la ayuda de Miguel Momovela. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como decíamos, en Europa, ¿no? Ese sentimiento dividido entre los tres temas de la jornada, como has visto en la sesión, y sobre todo, bueno, pues ese rebote, ese 0,78% arriba, el IBEX 35. Bueno, pues una jornada exitosa, podríamos decir, para el selectivo español, pues prácticamente con 2/3 del mismo en positivo, ¿vale? Tenemos una combinación de sectores, ¿no? De diversos sectores, pues que han finalizado o han conseguido finalizar en verde en la jornada de hoy, efectivamente, encabezando Telefónica, muy de largo con respecto a otras como Naturgy o Banco Sabadell, que la seguían. Tenemos también algunas como Acerinox, tenemos a Inditex, ¿verdad? Sobre todo también tenemos bastantes empresas de banca y en esos 2/3 en verde, y pues prácticamente las únicas que hoy nos sorprenden a la baja, o bueno, algunas de ellas ni siquiera nos sorprenden, son pues algunas compañías como IAG o Farmamar, que ya había encadenado pues varias jornadas de caídas, o incluso Amadeus o Siemens Gamesa. Bueno, por otro lado tenemos la noticia de la tarde en Wall Street, que es esa reelección por parte de Joe Biden de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Bueno, ¿cómo puede impactar en los mercados financieros? Porque al menos ahora en Wall Street estamos viendo pequeñas subidas, por ejemplo, del 0,43% en el S&P, un poquito más de lo mismo también para el Dow Jones, caídas en el Nasdaq 100, pero ¿cómo puede afectar al mercado en general que Powell vuelva a ser presidente de la Fed? Bueno, más allá del corto plazo, parece que es una noticia que ha sentado bien. De hecho, pues también incluso pues, otros como el Dow Jones ya suben más de un 0,75, pues ahora mismo, a tiempo real. Bueno, a largo plazo, desde luego, pues teniendo en cuenta cuál ha sido la dinámica de Powell hasta ahora y, bueno, cuál es su enfoque respecto a la inflación, bueno, respecto a las subidas de tipos y demás, ya hemos visto que Estados Unidos, de hecho, pues prácticamente una vez más podría ser quien encauzase, ¿no? esa sucesiva acción por parte de bancos centrales a nivel global, en ese intento de frenar la inflación. Y bueno, de momento los mercados se lo están tomando bien, pues evidentemente tiene lógica, dado que de momento sus políticas de una u otra forma hasta la fecha le han funcionado en mayor o menor medida, con lo cual en principio para los mercados es una buena noticia. Quería preguntarte por último, Miguel, por otro activo, ¿no?, que también estamos vigilando mucho en las últimas semanas, como es el caso del petróleo, ¿no?, tras la corrección que hemos visto en las últimas sesiones. Hoy, por ejemplo, dice Goldman Sachs que el pronóstico para ellos del barril sigue en $85 y que las caídas en los precios de las últimas sesiones y de hoy han sido excesivas, ¿no? ¿Cómo ves esto y cómo ves la evolución de los precios del crudo, sobre todo, bueno, pues en un momento en que pues sigue habiendo cierta presión hacia la OPEP por parte de algunos actores? Hoy de nuevo tenemos el anuncio, ¿no?, de otro país, en este caso Japón, que quiere liberar reservas estratégicas. Bueno, lo que vemos tanto en el caso del Brent como en el caso del WTI han sido recortes, sobre todo, más que, bueno, si queremos hablar de corto plazo de manera estricta, es cierto que en el último mes hemos tenido caídas de, pues, por ejemplo, en el caso del WTI, de casi el 9%, y en el caso del Brent quizá un poquito menos, entre un 7,5 y un 8. Sin embargo, pues, por ejemplo, en la jornada de hoy o en la última semana han conseguido recortar gran parte de esas pérdidas que habían ido cosechando, ¿vale?, en las últimas semanas, con lo cual, pues bueno, lo que han hecho es prácticamente recuperar pues parte de ese crecimiento que nos había llevado pues a esas cifras alarmantes, ¿no? Estamos un poquito lejos ahora mismo, por ejemplo, de esos casi $86 por barril en el caso del Brent y algo muy similar en el caso del WTI. Sin embargo, lo que estamos viendo es cómo se recuperan pues niveles de precios previos que pues prácticamente eran los niveles que veíamos anteriormente, que veíamos antes de esta gran subida, y ahora mismo, pues bueno, cotizando en cifras relativamente normales.
de hecho, llama más la atención quizá la caída de más del 5% en el intradía, o en la sesión de hoy, del gas natural, que ahora mismo es quien sorprende a la baja, alejándose de esos $5 más o menos que teníamos como referencia, con lo cual, pues bueno, quizá eso llamaría más la atención que los precios del crudo ahora mismo, que bueno, que vuelven a niveles relativamente estables. Pues Miguel, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. A ver qué más novedades nos trae la sesión de mañana. Muy buenas tardes. Gracias a vosotras, un abrazo.